Buenos días, profesor y compañeros. Hoy le vamos a hablar acerca del poema Los 9 monstruos del poeta César Vallejo. Nosotros somos el grupo 6. A mi persona le ha tocado el primer párrafo y ahora les voy a dar un pequeño contexto o resumen de lo que yo creo es el significado del poema, ya que, como sabemos, César Vallejo es un poco complicado al expresar sus poemas. Reflexiona sobre la naturaleza y la proliferación del dolor en el mundo. Esto utiliza una metáfora de la velocidad del crecimiento del dolor, comparándolo con el paso del tiempo. También explora la dualidad del dolor, surgiendo que su naturaleza es dolorosa. El sufrimiento se triplica y se expande en diversas formas y manifestaciones. Continuando, a mí me tocó el paso 2, elegí el verso 2 y 3 y también el 45. En el verso 2 y 3 elegí el verso: el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. ¿Qué quiere decir en este verso? Para mí en este verso quiere decir y entender que en el mundo cada día está peor, con tanta maldad que hay, y también quiere decir que mucha más maldad existirá en un futuro. Y continuando, el verso 45, y es muy grave sufrir, puede uno orar. Quiere decir que cuando estamos sufriendo, no necesariamente tenemos que deprimirnos o ponernos mucho más tristes de lo que ya estamos. En este verso, lo que yo entiendo puede ser que mediante la oración tú te puedes comunicar con Dios y así acabar con el sufrimiento. ¿Cuáles serían las motivaciones del yo poético para expresarse de esa manera? César Vallejo se basa en la vida del hombre, huérfano, hambriento de sufrimiento, dolor y deudor, que la ve Vallejo bajo dos aspectos, las cuales son la vida. Es objetivamente espantosa, pero es también deseada, porque es el camino hacia la muerte, en la que el hombre encontrará la unidad. Por tanto, vivir o morir, el hombre, cuando muere, coincide con él mismo. Y es una inundación con propios líquidos. Esta línea comienza con una metáfora sorprendente, comparando la agitación interior del hablante con una inundación. Los propios líquidos enfatizan el carácter personal e interno de este sufrimiento. Con propio barro y propia nube sólida. Propio barro va hablando, sugiriendo del dolor del hablante, mientras que propia nube sólida representa la naturaleza sofocante de su angustia, por supuesto, de Vallejo. Invierte el sufrimiento, posiciones da función. En esto nos introduce a un cambio, sugiriendo que el sufrimiento puede transformarse y darle un nuevo propósito. Los términos invierte y da función implican un movimiento desde la aceptación pasiva al compromiso activo con el dolor. En que el humor acuoso es vertical al pavimento. Ahí nos refiere en humor acuoso a la agitación interna del hablante. Se describe como una inundación de sus propios fluidos corporales, lo que sugiere una sensación de angustia física y emocional. La parte vertical al pavimento sugiere una conexión entre el dolor interior y las duras realidades del mundo exterior. El ojo es visto y esta oreja es oída. Ahí nos habla un poquito que juegan con la percepción, sugiriendo que los sentidos del hablante se están volviendo hacia adentro, percibiendo sus propios estados internos. El ojo es visto y esta oreja es oída. Crean una sensación de autorreflexión. Y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo. Se describe que la oreja, ahora activa, da 9 campanadas en la hora del rayo. Esto se conecta con el mundo interior del hablante,
con el mundo natural, sugiriendo una resonancia entre el sufrimiento personal y los acontecimientos cósmicos. 9 carcajadas a la hora del trigo. En este contraste de 9 carcajadas en la hora del trigo resalta la complejidad de las emociones humanas en medio del sufrimiento. También puede haber momentos de alegría y conexión. Y 9 sones hembras a la hora del llanto. Las 9 sones hembras en la hora del llanto introducen una sensación de ternura. La asociación con la feminidad sugiere una conexión con emociones a menudo asociadas con las mujeres. Y 9 cuánticos a la hora del hambre. Y 9 truenos y 9 látigos. Los 9 cánticos en la hora del hambre y los siguientes 9 truenos y 9 látigos enfatizan la dureza y la intensidad del sufrimiento. Menos un grito deja una sensación persistente de incompletitud y dolor no resuelto. Sugiere que a pesar de los intentos del hablante de transformar y expresar su sufrimiento, todavía hay una parte del mismo que permanece más allá. El yo poético del poema expresa una profunda angustia y desesperación ante el sufrimiento y dolor en el mundo, mostrándose como un observador consciente y reflexivo, pero también afectado por lo que ve. Siente una intensa tristeza y desesperación por la proliferación del dolor, expresando impotencia y compasión por quienes sufren. Experimenta una carga emocional abrumadora al contemplar la naturaleza del sufrimiento humano y su impacto en la vida. Se dirige tanto a la humanidad en general como a las autoridades responsables de la salud, como el señor ministro de Salud, sugiriendo un deseo de comunicar la urgencia de la situación y posiblemente buscar soluciones a la problemática planteada en el poema. Con respecto al tercer paso del análisis del poema, en este caso sobre qué trata el tema en este caso es un poema titulado Los 9 monstruos, del gran escritor peruano César Vallejo. Nosotros rescatamos en cada párrafo y en cada parte del poema algún mensaje que nos quiera transmitir. Hemos leído, hemos complementado lo que se trata la lectura en grupo, y hay una parte que nos llama mucho la atención de uno de los párrafos donde dice: el dolor es parte de los hombres, es el perfil bajo los cinemas, en la vida como en la carta de poemas. O sea, para no sufrir prefiero orar. Eso nos quiere decir mucho a que abarca algo general en este tema, en este poema, que nos refleja los problemas que hubo anteriormente en Europa, que refleja el sufrimiento, las injusticias y sobre todo cómo pasaron en esos tiempos. Mediante este poema refleja mucho lo que pasaron estas personas en esos tiempos, y es por ello que es titulado Los 9 monstruos. Gracias. Pues te resulta este dolor. Hay algunos que nacen, otros crecen y otros mueren. Otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren y otros que no nacen ni mueren. La complejidad y diversidad de la existencia humana. En resumen, la complejidad era diversa y la existencia humana recuerda a cada persona que es única, valiosa, nos invita a ser abiertos, respetuosos y de esta manera también empáticos hacia los demás, reconociendo y celebrando nuestras diferencias mientras buscamos igualdad y justicia para todos. Verso 26. Crece el mal por razones que ignoramos. Este verso se entiende que ciertas cosas que dejamos por alto o no le tomamos importancia hacen que formen malos entendidos y por esa razón se formen mal. Verso 41. Nos alocan las cinemas, nos clavan los gramofonos. Este verso quiere decir sobre las cinemas, que en esos tiempos eran donde se proyectaban las noticias, y los gramofonos son las radios que en esos tiempos pues había. Esto quiere decir que en estos dos aparatos utilizados se podía proyectar y escuchar las noticias malas o buenas. Como primer paso tenemos el vocabulario. En
la cual se encuentran algunas palabras que nos pueden dificultarnos en el poema de los 9 monstruos. Como primero tenemos martirio. Se refiere a la acción de padecer o sufrir intensamente, especialmente por una causa o creencia. Voraz. Describe a algo o a alguien que tiene un apetito insaciable. Rey de Rose, haciendo alusión a sus ideas sobre la naturaleza humana y la sociedad. Son decembrios. Se refiere a sonidos o tonos de voz que se perciben como femeninos y o suaves. Ese homo es una expresión en latín que significa he aquí el hombre.